Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otra versión de este espacio Libros y otras interferencias. Soy Daniel Rojas Pachas. Bueno, en esta oportunidad quiero conversar con ustedes con respecto a un autor alemán, Gottfried Benn, ¿cierto? Este autor tiene una larga trayectoria como poeta. Probablemente es uno de los autores claves para entender la poesía occidental y europea de la primera mitad del siglo XX. Y en general yo creo que es un autor que nos permite también entender el expresionismo, ¿cierto? La evolución de esta corriente, y también es un autor que nos deja como legado una gran obra ensayística que ustedes pueden consultar en una edición de Pretextos titulada El Yo Moderno, donde se reúnen muchos trabajos de este autor traducidos a nuestra lengua. También pueden consultar el trabajo de José Manuel Resillas. Voy a dejar en los links de descripción cierta información con respecto a este libro de ensayos de Benn, y también al trabajo de traductor y de investigador que ha hecho Resillas con respecto a la obra de Gottfried Benn, ya que Gottfried Benn no solamente, como les mencionaba, fue un autor que realizó una obra, ¿cierto?, como creador dentro de la poesía y la ficción con la narrativa, sino que también fue un autor que, como muchos otros, al igual que T.S. Eliot, al igual que Baudelaire, al igual que Mallarmé y otros autores, ¿cierto?, importantes poetas, dejan también un legado como ensayistas que evalúan el trabajo poético que ellos realizan y sobre todo desarrollan una teoría con respecto al yo lírico. Y bueno, en general quiero hoy día centrarme en una obra particular de Gottfried Benn que tuve el placer, ¿cierto?, y el desafío también de traducir. Se trata de Morgue y otros poemas. Es un libro del año 1912. Es la primera obra de Gottfried Benn, y es una obra que no está exenta, ¿cierto?, de escándalo, de ser una obra que fue censurada en su momento, puesto que de alguna manera esta obra genera, ¿cierto?, un quiebre con el romanticismo alemán, ¿cierto?, y con un poco la tradición anterior. Siguiendo ese espíritu nietzscheano que tenía Gottfried Benn, se asesina de alguna manera al padre, ¿cierto?, al desafiar el canon alemán que lo precede, y bueno, se establece esta obra llena de escatología, una obra brutal, muy fuerte, ¿cierto?, que además utiliza muchos términos técnicos propios de la medicina. Gottfried Benn, deben saber que fue un médico, ¿cierto?, alemán, que participó en el periodo de entreguerras, ¿cierto?, ejerciendo su labor como especialista, ¿cierto?, del área de la medicina. Entonces tenemos que entender en qué época nos encontramos y de alguna manera ciertas atrocidades que tuvo que ver. O sea, piensen en la guerra de trincheras, piensen en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, de alguna manera esta obra, ¿cierto?, representa ese espíritu nietzscheano, ¿cierto?, brutal, dionisiaco, que lo que busca es de alguna manera, yo considero, ¿cierto?, desafiar el idealismo que existe en torno a la figura humana, ¿cierto?, con un materialismo y un positivismo bastante fuerte. Gottfried Benn, ¿cierto?, pone sobre la mesa, ¿cierto?, una humanidad descarnada, una humanidad fría, una humanidad biológica, simplemente. En los distintos poemas que componen este pequeño libro, ¿cierto?, Morgue y otros poemas, Gottfried Benn nos muestra al ser humano como mera carne, como carne, células, plaquetas, ¿cierto? Introduce una visión, obviamente técnica, ¿cierto?, en la poesía, como les digo, aplicando, ¿cierto?, todo su conocimiento de medicina, pero esto es una forma, ¿cierto?, de dar otra mirada a lo bello. Es una forma de acercarse, ¿cierto?, estéticamente a la poesía, contraria a toda solemnidad, contraria a toda idea sublime con respecto a lo contemplativo que puede ser hablar de una flor. Curioso, ¿cierto? Uno de los primeros poemas de este libro está dedicado a una flor, se llama Pequeña Aster, y está dedicado a una flor que tiene forma de estrella, pero que de alguna manera es encontrada, ¿cierto?, al interior del cuerpo
de un sujeto, ¿cierto?, que está siendo diseccionado. Entonces esto ya más o menos nos da ciertas claves de interpretación de esta obra que nos presenta Gottfried Benn. Y de alguna manera, ¿cierto?, esta belleza que yace al interior de las tripas de este sujeto que está siendo diseccionado en el poema de Gottfried Benn, de alguna manera nos da cuenta de que también en el organismo humano hay cierta belleza. Yo lo veo así, me da la impresión de que Gottfried Benn quiere mostrarnos que dentro de las tripas, vísceras y distintos órganos que componen el cuerpo humano hay una belleza somática, ¿cierto? Hay una belleza en toda esta interacción de órganos líquidos, y de alguna manera el sujeto es como un florero, es como una especie de envase para esta otra belleza de esta flor que misteriosamente aparece ahí, y que de alguna manera el tipo, al ser enterrado, ¿cierto?, o deshecho el cuerpo en esta morgue fría, de alguna manera esta belleza se aúna y va a volver a la tierra, ¿cierto? No es el único caso, hay otro que se llama Ciclo, donde también nos da cuenta un poco del eterno retorno, ¿cierto?, nietzscheano que presenta la poesía de Gottfried Benn, en donde se habla, ¿cierto?, de también de alguna manera una disección, en este caso de una mujer, de una prostituta que muere sola, abandonada, y te muestra también con cierta ironía, con cierto humor, cómo el encargado de la morgue, con una lógica bastante básica, lo que hace es desechar el cuerpo y dice lo que debe ir a la tierra, debe ir a la tierra, pero antes le saca una muela de oro, la cual guarda, ¿cierto?, conserva. Bueno, en otros poemas Gottfried Benn también se enfoca, como les dije, en esta belleza escatológica, en esta belleza dura que tiene que ver con el cuerpo humano, con las secreciones, con los órganos humanos. Cuando un grupo, ¿cierto?, encuentra en este poema juventud, ¿cierto?, bella juventud, en este poema se encuentra. El poema no nos da esa información, ¿cierto? El cuerpo de una niña, de una pequeña niña que ha muerto obviamente en condiciones violentas, un occiso, ¿cierto? Y encuentran el cuerpo en unos juncos, ¿cierto? Una especie de pantano, podríamos decir. Y en realidad el poema no se centra en la belleza de esta niña, sino que más bien nos hace un paralelo y nos saca, ¿cierto?, de esa noción, hablándonos de la belleza de un grupo de ratas, una familia de ratas, que yacen al interior del cuerpo, del esófago, digamos, anidadas ahí, y con una especie de solidaridad animal, ¿cierto?, primaria, se defienden, ¿cierto?, de estos transgresores que son de alguna manera los policías, o podríamos decir las personas que encuentran el cuerpo, y bueno, agarran a estos animales y de alguna manera con violencia los desechan como basura. Y hay una frase, ¿cierto?, este poema que dice oh, cómo chillaban esos pequeños hocicos, ¿cierto? Creo que dando cuenta también de la belleza que hay detrás de las relaciones que establecen estos animales instintivas, ¿cierto? Un poco lo intempestiva también que es su muerte, lo violenta que resulta, pero también hay otra frase dentro del poema que dice y bella y rauda fue también su muerte, lanzamos a toda la pandilla al agua. Bueno, es un poema que obviamente, como todo el libro de Gottfried Benn, no es para estómagos débiles, ¿cierto? Pensemos que es un poemario escrito en 1912, entonces pensemos en el público que recepcionó esto, acostumbrado quizá a una poesía más solemne, a una escritura probablemente más idílica. Entonces resulta obviamente un material bastante fuerte y que por lo mismo sigue teniendo una vigencia al ser leído hoy. Más allá del morbo que pueda ocasionar, como les digo, hay que ver esto con una amplitud de mente y tratando de pensar que detrás de esta poesía hay una cosmovisión, ¿cierto? Una forma también de entender el mundo. Ahora, no quiero al presentar a este autor que se quede solo con esa idea. Muchas veces yo al presentar el libro en distintas instancias noté que había un interés bastante morboso hacia la obra, un interés por tratar también de continuar, ¿cierto?, una idea satanizada que hay del autor, poniéndolo como un autor gore simplemente, cuando en realidad la obra de Gottfried Benn partió de una especie de expresionismo, ¿cierto?, muy cercano al futurismo y a todas estas vanguardias
tremendistas, para ir pasando a una madurez poética en la cual él se introduce en ciertos monólogos, en donde la música, ¿cierto? Y ciertos conceptos meridionales, sobre todo que tienen que ver con simbolismos, ¿cierto? Por ejemplo, la importancia que le da a los colores, a la sinestesia, pasan a tomar, ¿cierto?, un lugar de mayor preponderancia frente a este primer libro Juventud. Hay otro poema, ¿cierto?, que se llama Pabellón de Parturientas, en el cual también nos da una visión fría de la mirada que tienen los médicos con respecto a digamos, el cuerpo humano en el fondo, o sea, cómo se va desensibilizando, ¿cierto?, esta mirada y del especialista frente a lo que termina siendo casi solamente carne, ¿cierto? Y en Pabellón de Parturientas el autor nos dice así, ¿cierto? Les voy a leer un fragmento de la traducción que yo hice. Dice: puja, mujer, ¿entiendes? Puja, no estás aquí por diversión, no lo contengas, no alargues la cosa, puja incluso si te cagas encima, no estás aquí para descansar, esto no saldrá por sí solo, debes presionar. Por fin llega a su lado y pequeño, orina y heces lo ungen. De 11 camas con lágrimas y sangre los gemidos le dan la bienvenida. Solo 2 ojos elevan un coro de júbilo al cielo por este pequeño pedazo de carne. Todos se marchan, desolación y placer, y cuando muera, entre estertores y sufrimientos, otros llenarán las 12 camas de este pabellón. Y ahí, bueno, de alguna manera también Gottfried Benn delata, ¿cierto?, este círculo, esta circularidad de la vida, ¿cierto?, de nacimiento y muerte, que están completamente interrelacionadas. Luego también tiene un poema que se llama Apéndice, en donde narra de alguna manera, bueno, con una poesía en prosa, ¿cierto?, nos da a conocer una operación, ¿cierto?, al apéndice. Luego también otro que se llama Hombre y mujer atraviesan la barraca de los cancerosos. También, al igual que en Pabellón de Parturientas, nos da esta idea del encierro, ¿cierto?, de la asfixia, un poco como bueno, en las teorías que tiene Foucault con respecto, este filósofo francés, con respecto al encierro y los espacios de control, ¿cierto?, los colegios, las cárceles. Gottfried Benn se adelanta a eso y de alguna manera también nos pone en relieve, ¿cierto?, esta crítica al positivismo de los médicos, ¿cierto?, que es muy vigente también de entender hoy día cuando uno ha estado hospitalizado, esta frialdad, esta distancia que existe entre el lenguaje y el discurso del médico y el paciente, ¿cierto?, esta superioridad moral totalmente vertical que existe en los poderes que ejerce, ¿cierto?, el especialista sobre el paciente. Y bueno, en este poema Hombre y mujer atraviesan la barraca de los cancerosos, les voy a leer un fragmento también. Dice: los dejan dormir día y noche, a los nuevos se les dice aquí el sueño les hará bien, pero los domingos se les deja un rato despierto para las visitas. Toman un poco de alimentos, sus espaldas están llagadas, ven las moscas, a veces las hermanas los lavan, como uno lava los bancos. Aquí las sepulturas se elevan alrededor de cada cama y la carne desciende a la tierra. El fuego se extingue y la vitalidad se apresta a correr. La tierra llama. Bueno, ese es otro de los poemas. Y bueno, quiero terminar, ¿cierto?, cerrar un poco este análisis haciendo la invitación a que lean el libro. Nosotros liberamos este libro, la traducción, dentro de nuestra página revistasinossargo.com.mx. Voy a dejar igual el link de descarga del libro, pueden consultarlo. Hay una introducción, ¿cierto?, a esta obra que desarrolla un poco esto que les estoy contando ahora en el video. Pero están todos los poemas, así como también yo incluí unos poemas de su etapa posterior para que, como les dije, no situemos al autor, no lo cataloguemos y lo dejemos, ¿cierto?, satanizado bajo una simple mirada de que es un poeta simplemente escandaloso, con un libro cercano a una mirada gore y probablemente solamente escatológica, sino que es un poeta más amplio, ¿cierto?, con una visión sobre todo muy crítica de lo que es la labor creativa. Y por eso también en los links de descarga voy a dejar otra información que les permita hacerse una visión más panorámica del autor. Pero como les digo, voy a cerrar con este poema que se llama Café Nocturno, que también con un humor muy ácido, con una mirada muy cínica, nos presenta de algún modo el rito de la conquista. Y acá hay un juego entre el eros, ¿cierto?, el erotismo y el tánatos. Nos presenta como esta rutina de conquista de una mujer muy bella, ¿cierto?, que entra a un café, digamos, hay una serie de jóvenes, pero de alguna manera ella se hace una especie de
gráfica, ¿cierto?, de los comportamientos humanos, de las actitudes de estos conquistadores o de la gente que está alrededor a través de las enfermedades que tienen. Enfermedades que pueden ser cutáneas, ¿cierto?, enfermedades de la piel, enfermedades, simplemente algún tipo de malformación, algún tipo también de comportamiento, casi como una mirada un poco psicoanalítica. Gottfried también tiene ensayos sobre eso. Bueno, en el fondo nos va dando una especie de panorama, ¿cierto? Como si entráramos a un lugar y catalogáramos a las personas por de alguna manera sus enfermedades y defectos. Es un poema, como les digo, sumamente cínico. Les voy a leer un fragmento para que se hagan una idea. Dice: 8:24, vida y pasión de las mujeres. El cello se toma un trago rápido, la flauta erupta profundo en 3 compases, su sabrosa cena. El tambor termina de leer una novela policial. Diente verdoso con espinillas en la cara le hace ojitos a conjuntivitis. Cabello grasiento habla boca abierta con amígdalas inflamadas. Fe, esperanza y caridad penden de su cuello. Incipiente bocio es dulce con nariz montada. Él le invita 3 cervezas. Irritación de afeitada compra claveles para entretener a papada. Bemol menor, la sonata número 35. 2 ojos rugen con escándalo. No derrames la sangre de Chopin en esta posilga. Estos buenos para nada no la merecen. Ey, Gigi, basta. La puerta se desborda. Una mujer de cierto calcinado, marrón cananita, virgen llena de cavidades. Ella trae consigo un aroma, imperceptible aroma. Solo es un dulce entumecimiento en el aire rondando mi cerebro. Un mórbido panzón da saltitos detrás de ella. Bueno, ese es a grandes rasgos, ¿cierto?, como he tratado de hacer en todos estos videos, en el anterior de Ribeiro, que se los recomiendo, en el de Enrique Lin, con respecto a Batman en Chile, aquí con Gottfried Benn, un poco tratar de acercar al autor, ¿cierto?, no entregar una visión última para que ustedes se queden con solamente mi opinión, sino en el fondo es una proposición, una invitación a que puedan acercarse a la lectura del autor. Como les digo en la descripción, vamos a facilitar el acceso completo a este libro, Morgue y otros poemas. Y bueno, la invitación está hecha para que revisen más de este poeta alemán, vean su influencia dentro de la tradición occidental, cómo irrumpe, ¿cierto?, una escena, un canon, y cómo de alguna manera lo violenta, dando, ¿cierto?, un cauce diferente a lo que va a ser la poesía a nivel universal. Y bueno, la invitación también a que visiten el canal, den un like, compartan, ¿cierto?, estos videos con sus compañeros que también tengan interés en la literatura, en el arte. En una próxima ocasión voy a estar con otro material. Ahora quiero traer algo relacionado con el cómic, así que estén atentos y muchas gracias por su atención y hasta la próxima.